Aunque actualmente los días mediáticos se vuelven siglos, algunos temas logran sobrevivir al pasar del tiempo, así que como arqueólogos de la historia reciente desempolvamos y traemos a ustedes una reseña de principios de noviembre de 2025, en una aventura particular a Cinedot, con las expectativas previas y las primeras impresiones de Frankenstein de Guillermo del Toro. Así que amarren bien sus cinturones y vamos por ello. Esto es casi una retrocrítica. Cine, cine, cinexando. ¿Qué tal, mis queridos artefánicos arcanoides, cinexeros? Vamos justo a ver Frankenstein de Guillermo del Toro. Como sabemos, no hay muchos cines, solo en Cinedot se está poniendo porque no podía hacer el trato con Cinemex ni con Cinépolis por esta cuestión de que está hecho con presupuesto de Netflix y por lo tanto entonces no puede salir en muchos cines, pero No pasa en la película porque se requiere una ventana de estreno, que la película se estrene y pase tiempo antes de que llegue el streaming para que la gente vaya al cine, si no es probable que no recuperen lo suficiente. Por eso se pasó solo en el circuito independiente, eso y para que pueda ser considerada en premiaciones, ya que se requiere que las películas concursantes, por ejemplo a los Óscares, hayan tenido estreno en cines. como Guillermo del Toro tiene muchos paros, pues y los puso en los cines que menos salas tienen, que es Cinedot. Por suerte aquí en Pueblétaro, de donde vivo, tenemos Cinedot. El detalle es que pues tenemos que ajustarnos en los horarios que tiene y ahorita vamos corriendo, espero alcanzar a ver esa primera escena inicial de la que tanto se ha hablado. Como sabemos, Frankenstein pues de Guillermo del Toro ha sido muy esperada desde el 2008. En una entrevista justamente hablaba de su amor por Frankenstein y que sería su gran obra, la gran obra que él quería hacer, porque dice que el Frankenstein de Mary W. Shelley es como la Biblia para Guillermo del Toro, nuestro papá Guillermo del Toro, que tanto ha encumbrado el cine de fantasía mexicano en el mundo. Y pues todos decíamos, bueno, que ya que saque. Se intentó poner, él adaptó el guión y todo, pero después se le atravesó la pandemia. Después de la pandemia dijimos, entonces lo va a hacer o no lo va a hacer. Pues resulta que sí lo pudo hacer gracias al presupuesto que le dio Netflix. Y bueno, estaba primero que iba a estar Andrew Garfield, o que no iba a estar Andrew Garfield. Finalmente no estuvo, pero llegó Jacob Elordi, que la verdad yo no... Bueno, Euphoria ha sido como un semillero de nuevos actores, pero no apostaba mucho porque yo lo conocía más por esa series de películas de como tipo Jamás Besada que tenía como de comedia romántica, y decía, bueno, está un poco extraño, no ha mostrado tanto rango actoral, pero bueno, yo no he visto Euphoria, entonces ahí tal vez sí mostró más rango actoral, pero ahorita lo están alabando mucho al Jacob. Y Oscar Isaac, es extravagante, me gusta, pero yo dije, bueno, para el Doctor Frankenstein no lo sé, pero bueno, vamos a ver, es un gran actor, Oscar Isaac, y lo queremos mucho por ser Moon Knight, pero bueno. Y todos sabemos que Frankenstein, pues bueno, en realidad nace desde mucho más atrás, desde una noche que fue una noche mítica en sí. Él es todo un mito, pero nació de una noche mítica, de esa noche mítica en donde varios hipsters, que así lo representan de hecho en la película que hacen de Mary W. Shelley con sus amiguitos, de cómo se hizo esa noche donde nacieron todos los monstruos. Pero la verdad es que sí, es un mito también dentro de los mitos, es el mito de los mitos. De ahí nace Drácula y de ahí nace la semilla que dio a Drácula, y nace Frankenstein en esa noche donde se juntaron los hippies góticos, donde Lord Byron, que tenía, ya sabemos, mucho dinero, y que además de andar buscando la Atlántida le gustaba juntarse con gente pudiente e interesante, invita a Percy Shelley, y que se lleva a su novia Mary W. Shelley, que además era, ya saben, hija de escritores, y además estaba ahí Polidori, que él era el pobre porque todos los otros venían de familia acomodada, pero Polidori, como sabemos, era un doctorcito que no tenía tanto dinero, y entonces querían salir a pasear y todo, pero ahí en su finca que tenía Lord Byron, pero resulta que les llovió en una noche oscura de terrible tempestad. Dice Lord Byron, bueno, pues para no estar aburridos nada más emborrachándonos y drogándonos, pues vamos a hacer algo. ¿Qué les parece si vemos quién hace la mejor historia de terror? Y entonces en esa ocasión escribe Polidori, escribe justamente su vampiro. Después se basaría Bram Stoker en esa, junto con la historia de Black Tapes, el empalador, para poder hacer su Drácula. Entonces por eso es la semilla como del Drácula, ¿no? Del vampiro de Polidori. El Lord Byron, quién sabe qué escribió, algo también de terror. Y Mary W. Shelley como que no se le ocurría nada, pero esa noche se durmió. Y como también en boga y en la plática estuvieron haciendo mucho, recordemos que estábamos también todavía en los vestigios de la
revolución científica donde todo sorprendía, sobre todo el uso de la energía para los impulsos eléctricos, estos experimentos que hacemos con las ranas en aquel entonces estaban muy de moda, y entonces ella lo tenía en la cabeza y soñó, dice ella que soñó tal cual, y le creo porque a mí así me pasa cuando de pronto sueño una historia, me levanto, la escribo, sí pasa. Entonces soñó la historia de Frankenstein, dice que de hecho despertó y lo vio ahí a un lado. Todo eso lo pone ella en un prólogo que después hace en su libro. La novela de Frankenstein de Mary W. Shelley se inspiró la noche tormentosa del 16 de junio de 1816 en la villa de Diodati, a orillas del lago Leman en Suiza. El mal clima fue causado por las erupciones del volcán Tambora, cuyas cenizas provocaron que aquel año fuera nombrado como el año sin verano por lo terrible de su clima. En ese momento, Mary W. Shelley, nacida en 1797, tenía 19 años. En un primer momento, Percy le propuso publicar la novela bajo su nombre. La primera edición la publicó sin nombre y dedicada a su padre, y ya posteriormente fue mujer empoderada y le puso su nombre en otras ediciones. En un primer momento, el Percy, su novio le dice, ¿sabes qué? Lo voy a publicar con mi nombre para que pegue, porque pues como eres mujer, pues no te va a pegar, pero ya después ella dijo, no, sí, voy a pegar con mi nombre, con mi propio nombre. Después escribió más cosas, pero lo único que le pegó fue esa historia. Pero bueno, qué historia, ¿no? Obra maestra del gótico, del romanticismo gótico en la literatura, que después en 1832 se pone la primera obra de teatro que se hace justamente de Frankenstein, que también pegó muchísimo, fue muy representada, y después también fue todavía anterior a Drácula, bueno, a Nosferatu, fue la representación que se hizo en el cine de Frankenstein. Fue un corto de 16 minutos que se hizo en 1910, pero bueno, fue de los primeros cortos de terror, aparte de los que hizo el papá Méliès. Y salía un Frankenstein diferente al que lo conocemos, porque tenía como joroba, mucho pelo y su cabello estaba largo y todo, pero tenía ya la cabeza chata, igual y vestigio de lo que ya después utilizaría Boris Karloff. Más adelante pues ya sabemos que la Columbia Pictures empezó a hacer como si fueran telenovelas, pero con los monstruos, y dentro de ellos Boris Karloff, que también hizo La Momia, hizo a Frankenstein. Y en ese Frankenstein, en esa visión tan icónica que lo conocemos con el traje negro, la piel verdosa grisácea, porque lo veíamos en blanco y negro y lo veíamos gris, y su cabeza chata y los tornillos en el cuello. Y ese es de Boris Karloff. Después la Hammer vuelve a sacar, donde también el Christopher Lee, ese de Christopher Lee, que también fue metalero y también fue Sauron en El Señor de los Anillos. Ese Christopher Lee también hace una representación con de Frankenstein, La Maldición de Frankenstein. También sale la novia de Frankenstein. La Hammer también trató de hacer lo mismo que la Columbia Pictures. Miren que de hecho aquí tengo la Columbia Pictures, los monstruos de la Columbia Pictures. Aquí está papá Frankenstein, para que vean. Y bueno, de ahí más adelante ya viene en los 90s, cuando después de el Drácula de Bram Stoker, también se hizo el Frankenstein en su versión como que trataba de ser la definitiva, nada más que el guionista dijo, no hombre, ¿qué hicieron con mi pobre película? Yo escribí mi mejor guión. De hecho su texto tal cual dice es, yo escribí mi mejor guión con Frankenstein y la peor película que he visto ha sido Frankenstein. Y lo mismo apoya Guillermo del Toro, dice, el guión de Frankenstein de los 90s estaba increíble, donde Robert De Niro hace el monstruo de Frankenstein, pero dice, pues no fue tan respetado, ¿no? Y entonces ya después de eso, hubo una serie por ahí de los 2000, bueno, al Frankenstein ya lo conocemos de todos lados, es nuestro monstruo típico, y de ahí llega finalmente ahora con la representación así de más icónicas. Después de esa vendría esta de Guillermo del Toro, que muchos le decían, ¿por qué haces algo que ya se ha hecho mucho refrito? ¿Qué más se puede contar? Y él dice, de las grandes escenas de Mary W. Shelley, la que no se han contado son las mejores, ¿no? Y la verdad es que a mí me encanta. También debo decir, voy a parecer como Guillermo del Toro, es mi libro de cabecera, pero sí es de esos libros que revisito una y otra vez por la forma en la que está escrito, y precisamente porque ensalza la naturaleza del monstruo como una metáfora de la monstruosidad del ser humano, donde el monstruo no es el monstruo, sino el ser humano y cómo se comporta con estas criaturas. Además del romanticismo larvado que tiene ahí en cada una de sus frases, en cada una de sus imágenes increíbles, escrito con este estilo tan peculiar y tan propio del romanticismo gótico, que es el epistolar, como también está escrito así el Drácula, por medio de cartas.
y notas y todo, pero de manera impresionante. Esa primera escena que plantea Mary W. Shelley, donde están en la Antártida buscando al monstruo y el monstruo los ataca, quiero verlo. De hecho, es lo que digo, ojalá que lleguemos a tiempo, 2:45, pero bueno, ojalá que haya muchos cortos, y si no, lo importante es verla en pantalla grande lo más que se pueda, porque está por estrenarse el 7 de noviembre, o sea, nada, pero uno quiere gastar dinero. Te doy todo mi dinero a Guillermo del Toro, porque quiero ver en pantalla grande qué es lo que haces con tu colorido, con tu estética que tienes, con la forma del tratamiento que le haces a los personajes, cómo vas a representar esta magnífica historia que tanto amas, que tanto amamos. Y aunque algunos le critiquen de que es lenta y lo que sea, la verdad es que yo creo que más bien él se trató de dar vueltas en la estética, ¿no? Él dijo, me regodeo ahí en la estética, voy a disfrutarlo lo más que pueda. Pero bueno, ya vamos llegando. Ay, ojalá que sí alcancemos a llegar. Deseenme suerte desde el futuro para el pasado, para que lleguemos a tiempo. Y no me importa que no comamos palomitas, pero hay que ver lo más que podamos de Frankenstein, de Guillermo del Toro. Les doy las impresiones saliendito ahorita. Uy, vamos a ello. Listos para comenzar. Cine, cine, cinexiando. Luces que nunca se apagarán. Cine, cine, cinexiando. Un sueño que nunca terminará. Saliendo ya de ver Frankenstein de Guillermo del Toro. Que por cierto, en los agradecimientos finales, entre muchos otros que les agradece, se me hizo bonito ver que le agradecía a Cuarón y a Iñárritu, y un agradecimiento final que no alcancé a ver bien, que ya tendré que ver. Bueno, creo que no hay mucho spoiler que hacer en una historia que todos conocemos. De verdad, yo creo que sí, me gusta mucho todo lo que hace del Toro, pero sí es mi favorita, o de mis favoritas, por la historia en parte, pero también por cómo está narrada. Es poesía visual, sí, pero no abusa de eso. Tiene momentos geniales, muy muy geniales. Sin embargo, tampoco se ve artificioso como yo pensé que iba a verse, como en cada momento que fuera. Justamente el hecho de tratar de hacer una pintura de cada cuadro a veces hace que se vea un poco el artificio, y acá no, fluye bastante bien. Yo no entiendo los que tienen problemas con el ritmo. A mí se me pasó rapidísimo, o sea, de verdad yo quería más. Cuentan por fin con detalle la historia del ciego. Se dan algunas permisiones, algunos detalles que justamente adapta. Hubo dos momentos importantes que me hubiera gustado ver y que no sucedieron. Bueno, hablando como de lo malo, entre comillas, que podría haber sido, que uno es la creación o el intento de creación de la novia de Frankenstein, que cuando mata a Elizabeth, bueno, que en realidad en el libro no era tal cual, sino que era otra cosa, pero bueno, hubiera estado padre que a Elizabeth la hubieran tratado de transformar en la novia. Mia Goth, sabemos que es ahorita la actriz del cine de terror, es la mera, la diosa del cine de terror. Y qué mejor apellido, ¿no? Que Goth. Pero acá sigue haciendo honor a su legado de actriz rara, que en la última que tuvo el éxito de Maxine, ¿no? Pero de verdad lo hace genial. Que no puede hacer esa actriz. El registro que tiene es amplísimo. Acá se le exigía una belleza, pero wow, de verdad su personaje se vuelve encantador, muy ad hoc en lo que era, en lo que se le exigía, lo que le pedía su personaje. La verdad es que me encantó. Ahora, ¿qué más? También me hubiera gustado ver el momento de que se llevara a su creador, a Víctor Frankenstein, ahí, que se lo llevara en las manos para ya el final de la película. Sin embargo, el que lo dejara y ayudara al capitán a regresar el barco también fue un gran final. Los diálogos, todo está hecho como con una medida precisa para hacer este relato gótico que todos queríamos ver, pero que no sabíamos que lo necesitábamos.
de esta magnitud. Es una cosa grandísima, es bellísimo, es una forma de mostrarnos cómo se hace cine con corazón. Y qué padre que logra Guillermo del Toro finalmente realizar su sueño. Y le digo, yo si hubiera echado otra media hora más y contado un poquito más, a mí me faltó, incluso a mí no me sobra ningún metraje, al contrario, faltaría algún cachillo, sobre todo, por ejemplo, eso de ver un poquito de La novia de Frankenstein con Mia Goth, hubiera estado genial. Pero delicia, delicia. Jacob Elord definitivamente se lo lleva. Qué genialidad en su actuación. Christopher Waltz sale padre, me gusta el personaje, cómo funciona este mecenas. Sin embargo, pues, ya lo conocemos en su registro desde Bastardo con Gloria, sabemos que es buenísimo, pero pues ahí se queda. Me gustó más de lo que esperaba Oscar Isaac, pero sí se lo come de todas formas el Lordi y Mia Goth. Wow, redondita, bonita, impresionante, impactado, sin mucho más que decir, más que veanla, hay que verla, es joya, 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 y definitivamente yo creo que se va a llevar muchos premios y va a quedar ahí como una nueva marca en lo que es Frankenstein, una nueva imposición sobre las cuales vendrán otras nuevas formas de contar el relato, pero esta sin duda deja su huella, así como la Hammer, como la Columbia, ahora la Guillermo. Pues bueno, eso ha sido todo. Véanla, es una reflexión, la verdad, bastante interesante sobre la vida, sobre el para qué vivimos. Decía una compañera justamente, todos somos Frankenstein en algún momento, todos nos cuestionamos para qué vivir. También trata mucho sobre la paternidad. Como han podido apreciar, los archivos se han visto dañados en este rescate arqueológico y el final se ha perdido por completo. Pero la reflexión que faltaba era sobre la paternidad, un tema que me hizo llorar como padre de un pequeño de 5 y un adolescente de 13. Cuando Víctor le dice a Elizabeth que la criatura solo sabe repetir su nombre, ella le comenta que quizás es porque, por ahora, él es todo para la criatura. Los padres son Dios ante los ojos de sus hijos. Me parece que era San Agustín quien decía eso. Y esa reflexión me pegó más que la de la inmortalidad en ese primer visionado de la película. La responsabilidad que tenemos ante los hijos que engendramos y que no entendemos hasta tarde. Y muchas veces nos perdemos de ese increíble momento donde para esas criaturas, para esos pequeños, nosotros, sus padres, somos todo. La paternidad en Frankenstein, vista a través de los ojos de Guillermo del Toro, deja de ser un concepto biológico o moral para convertirse en algo profundamente emocional. Un acto de responsabilidad afectiva. En esta historia, padre no es quien crea, sino quien acompaña. No quien da vida, sino quien sostiene la vida que ha dado. Víctor Frankenstein, al crear a la criatura, cruza el umbral de la ciencia hacia lo divino, pero en ese mismo instante demuestra su incapacidad para sostener el peso de ese poder. La huida de Víctor es el primer abandono. Ahí, Del Toro nos plantea una pregunta dolorosa. ¿Qué significa traer algo al mundo sin estar dispuesto a amarlo? En la visión del director, la criatura no es un monstruo, sino un hijo que nace con conciencia súbita, sin lenguaje, sin guía, sin mirada que lo reciba. No tiene infancia, pero sí tiene la necesidad primigenia de todo ser vivo, ser reconocido. Su tragedia no es su apariencia, sino el hecho de que su creador lo repudia. Del Toro subraya que la paternidad es la primera fuente de identidad. Al no tenerla, la criatura carece de un espejo donde entender quién es. Así, el viaje del monstruo se convierte en una especie de peregrinación emocional para responder preguntas que cualquier hijo podría hacerse. ¿Por qué me trajiste al mundo? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué debo ser? Preguntas que jamás son respondidas porque Víctor nunca asume su rol. El verdadero horror no está en la carne cocida, sino en la falta de amor, en la ausencia de un padre que se niega a ser padre. Del Toro, fiel a su tradición, reivindica la humanidad del monstruo. La película convierte la paternidad en una responsabilidad ética. Crear implica cuidar, inventar implica acompañar, dar vida implica no huir de ella. Y en ese contraste entre un hijo que desea ser amado y un padre que no sabe amar, Del Toro parece hablarnos no solo de la historia de Shelley, sino de nuestra época. El abandono emocional, la paternidad ausente, la cobardía afectiva, nos recuerda que un padre no se define por su capacidad de crear, sino por su capacidad de mirar a lo creado y decir: aquí estoy, no te dejo, no estás solo. En el universo de Del Toro, los monstruos nunca nacen monstruos, los hace monstruos el abandono.
Yo fui Leonel Arcano Caú, esto fue Artefania y Cinexiando 2.0. Estamos de regreso. Esperen muy pronto colaboraciones, unboxings y mucho más. Seguimos conectados. Bye bye.